Punto. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, pues vuélvame a preguntar, ¿verdad? No hay problema. Buscamos otros ejemplos para dar para que le quede más clara la idea. El punto es que a usted no le dé pena preguntar y a mí no me va a dar pena explicar. Así es que siga preguntando. Si no le quedó claro, siga preguntando. No hay ningún problema en cuanto a eso. Seguimos explicando. Ok, ¿por qué pasan las epidemias? Esta es otra de las cuestiones la cuestión que vamos a tratar hoy, o la pregunta que vamos a tratar hoy. Muchos dicen, ¿por qué Dios permite que esto pase? ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios permite que pasen este tipo de enfermedades? ¿Por qué Dios permite que haya este tipo de sufrimiento, de dolor, de padecimiento por las gentes? Que la gente muera, que la gente padezca, que pase todo este tipo de cosas. Y quizás usted espere una respuesta directa de mi parte, pero siento que sería muy osado de mi parte tratar de hablar por lo que Dios piensa. Yo no sé por qué Dios exactamente hizo lo que hizo con esta pandemia o permitió que pasara esta pandemia. ¿Por qué Dios lo permitió? No lo sé. No puedo entrar yo en la mente de Dios y pretender que yo puedo entrar en la mente de Dios y decir, sí, mira, por todos estos detalles, por esto, esto y esto, entonces los acomodas y en el futuro va a pasar esto porque este era el plan de Dios. Yo no entiendo el plan de Dios de por qué Dios permitió que pasara esto. No lo comprendo. No comprendo toda la situación como Dios la puede ver. Yo soy un ser finito o limitado. Y Dios es un ser infinito, o sea, sin límites. Su conocimiento es sin límites, mi conocimiento es muy limitado. Así es que tratar de pretender que sabemos lo que Dios piensa es muy osado, es casi una blasfemia, ¿verdad? Decir que yo sé lo que Dios piensa. Mi mente es minúscula comparada con la inteligencia de Dios, así es que no voy a pretender darle una respuesta así directa y tajante. Es por esto. No, pero sin embargo sí podemos ir y le puedo compartir algunos pasajes de la Escritura como ejemplo en la Escritura de lo que ha pasado anteriormente con el pueblo de Dios y por qué el pueblo de Dios sufrió tales o cuales cosas en su vida, ¿verdad? Cuando estaban en ese lugar o en esa tierra prometida. ¿Por qué vivieron esas cosas? ¿Por qué pasaron esas cosas? Eso sí se lo puedo contar porque Dios nos lo reveló en las Escrituras y está escrito en la Biblia en el Antiguo Testamento y podemos hablar de él. Pero eso no quiere decir que yo pretendo entender lo que Dios piensa y por qué lo piensa. No. Sería una blasfemia nuevamente tratar de decir que yo tengo la capacidad para entender la mente de Dios. No voy a entrar ahí. Primero los Corintios capítulo 10 versículos del 6 al 11. Esto sí podemos hacer, sin embargo, y esto sí nos ayuda a entender un poquito de por qué pasan las cosas. Dice primero los Corintios capítulo 10 versículos del 6 al 11. Muchos han preguntado, hermano, si el Antiguo Testamento ya no es ley para nosotros, entonces ¿por qué no lo quitamos de la Biblia? No, porque el Antiguo Testamento sigue teniendo una función para nosotros. Es nuestro libro histórico, es nuestro libro de referencia histórica para entender, como dice aquí enseguida. Acompáñame a la lectura. Hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, o sea, las cosas que pasaron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sucedieron como ejemplo para nosotros, para usted y para mí. ¿Ok? Es historia y ejemplos de los cuales podemos aprender usted y yo. Entonces, estas cosas le sucedió al pueblo de Dios como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, si usted quiere saber qué nos puede pasar cuando uno tiene codicia en su corazón y qué consecuencias puede traer esto, sin necesidad de experimentar la codicia por usted mismo para saber qué le espera, podemos ir al Antiguo Testamento y ver qué le pasó al pueblo de Dios cuando ellos codiciaron en su corazón. ¿Verdad? Dice como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seamos idólatras, adoremos ídolos, como alguno de ellos. Entonces, ¿quiere saber qué le pasó a las personas que practicaron idolatría en el Antiguo Testamento y qué sucedió con su relación con Dios?
Bueno, en vez de practicarlo usted mismo y ver qué pasa delante de Dios, es más sabio ir al Antiguo Testamento y ver qué le pasó a todos aquellos idólatras que desobedecieron a Dios y practicaron la idolatría. Podemos aprender de ellos. Es lo que nos está diciendo. Según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Quieres saber las consecuencias de la fornicación y la calamidad que trae a nuestra vida, un desenfreno sexual en nuestra vida? ¿Quieres saber qué pasa con nuestra vida o qué puede pasar con nuestra vida? ¿Cuáles consecuencias puede traer no solamente nuestra vida a nuestro alrededor, sino nuestra relación con Dios? No lo experimente por usted mismo. Es más sabio aprender de los errores de otros. Vayamos al Antiguo Testamento y miremos qué les pasó a todos aquellos que practicaron fornicación o conductas sexualmente ilícitas delante de Dios. Dice versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Quieres saber qué pasa cuando nosotros tentamos a Dios o intentamos tentar a Dios? No se lo recomiendo. Mejor aprenda de los errores de los demás. Ni murmuréis, ¿ok? Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quieres saber qué le pasa a aquellos que murmuran de Dios? No lo experimente usted. Es más sabio ir al Antiguo Testamento. 11. Y estas cosas, muy importante, estas cosas les acontecieron o les pasaron a estas personas como ejemplo. Y están escritas todavía en nuestra Biblia. ¿Para qué? Para regañarnos, para corregirnos, para amonestarnos a usted y a mí, para que entendamos antes de caer en ese error y decir, es que yo no sabía, Dios, que esto me podía pasar si yo pecaba de esta manera. No, claro que sí sabías. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de qué le pasó a la gente cuando desobedeció de esa manera. Entonces, para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todas las cosas del Antiguo Testamento son nuestro libro histórico de referencia de hechos reales que pasaron a personas que pecaron delante de Dios y cuál fue su consecuencia que vino por el pecado que cometieron delante de Dios. Eso sí lo podemos aprender. Y eso sí se lo puedo decir con toda tranquilidad y eso sí lo puedo hablar con usted con toda tranquilidad. Pero no me pida que yo le diga qué es lo que Dios está pensando, o por qué lo está pensando, o por qué Dios pensó y autorizó que esta pandemia existiera y creciera y matara a muchas personas. No lo sé. Y no pretendo saberlo, ¿verdad? Porque sería mucha soberbia de mi parte pretender tener la mente de Dios. No la tengo. Entonces, vamos a hablar de cosas que sucedieron en la antigüedad y que nos sirven como ejemplo de qué fue lo que les pasó a ellos cuando ellos hicieron tales cosas y por qué les pasaron esas cosas. Bien. Lo que yo veo desde Génesis, si hablamos de Génesis capítulo 1, bueno, en capítulo 3 específicamente, Dios pone a Adán en el huerto, pone a Eva, les da todo árbol frutal para que coman todo lo que quieran ellos. Los cuida, los protege. Tenían una relación directa con Dios, una relación bonita, y lo único que les dice Dios, nada más de este árbol no comas. Y le dice un árbol específico, de él no. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo toques, no te acerques, porque el día que él comas ciertamente morirás. Y el hombre desobedeció. ¿Y sabe qué pasó? El hombre murió espiritualmente. Su relación con Dios se cortó. Y en base a ese corte que tuvo con Dios, o esa ofensa que tuvo para con Dios, porque dice la Escritura que el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia para Adán y Eva? Bueno, para Adán, te toca ahora cultivar la tierra por tu propia cuenta. Ya Dios no te va a dar los frutos como te los daba en el huerto del Edén. Y ahora cuando trates de cultivar la tierra, se va a volver dura la tierra, vas a batallar para cultivar la tierra. Ese es tu castigo. Vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Te va a costar. Bueno, y para Eva, ¿cuál fue la consecuencia? De haber desobedecido a Dios. De haber pecado delante de Dios. Bueno, Dios va a aumentar en ti los dolores de parto, ¿verdad? Y vas a tener a los hijos con dolor. Y vas a tener ahora que estar sujeta a tu marido todo el tiempo. Él se enseñoreará de ti. Vas a ser más débil que él. Bueno, físicamente lo vemos, ¿verdad? El hombre es más fuerte físicamente, la mujer
más débil. Pero hubo consecuencias por la desobediencia delante de Dios. A eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué sufrimos? ¿O por qué Dios permite que suframos? No es que Dios permita que suframos. Dios no quiere que usted y yo suframos. Por eso nos advierte, no hagas estas cosas porque van a traer perjuicio a tu vida. ¿Qué es lo que hace la gente cuando le dicen no lo hagas? ¿Por qué? ¿Ah? Porque trae mal para tu vida. ¿Y tú cómo sabes? Es que mira el ejemplo en otro. No, es que yo quiero aprender por mi propia cuenta. Bueno, hay errores tristemente de los cuales no podremos corregir. Y errores que van a traer mucho sufrimiento a nuestra vida. Mucho dolor, mucha aflicción. Por no aprender la voluntad de Dios. Dice, vamos a Levíticos. Acompáñame a Levíticos, por favor. ¿Por qué el pueblo de Dios sufría? Ahora, ya vimos en el Antiguo Testamento, en Adán y Eva, de ahí empezó todo el sufrimiento para el hombre, para la mujer, para el ser humano. Luego vamos a la época, a la era mosaica. El pueblo de Dios con la ley dada a través de Moisés. Fíjese cómo dice Levíticos 26, 14 al 25. Advertencia de Dios para su pueblo. Primero, previo a estos pasajes que voy a leer, previo les había dicho Dios, si ustedes obedecen, si ustedes cumplen mis mandamientos, van a tener alimento en abundancia, se van a olvidar de las guerras, no va a haber quien les haga frente a ustedes, no va a haber enfermedades, no va a haber animales que vengan y dañen a sus hijos, todo va a ser prosperidad, todo va a ser felicidad, pero si ustedes cumplen con estas leyes que yo les estoy dando. Ahora, Dios también les advierte. Pero si ustedes dicen, no, yo no necesito de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo quiero aprender a la mala. Excelente. Es tu decisión. Pero esto es lo que pasa cuando el hombre se aleja de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, lo único que viene es sufrimiento. Lo único que viene es dolor a nuestra vida. Porque las leyes que Dios puso es para nuestro beneficio, no para beneficio de Dios. Las leyes que Dios nos dio es para que nosotros vivamos de una manera mejor en esta vida. Pero cuando lo desobedecemos, vienen las consecuencias, y viene el sufrimiento, y viene el dolor. Fíjese cómo dice Levíticos, capítulo 26, versículos 14 al 25. Pero si no me oyeres, Dios hablando, si decides no escucharme, no hagas esto, y no me escuchas, dice, ni hicieres todos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, o si los ignorares, o sea, si no los quieres entender y los ignoras, me ignoras, y vuestra alma menosprecia, dice, no es cierto, eso no pasa. Bueno, menosprecias mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, versículo 16, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Enfermedades. Que consuman los ojos y atormenten el alma. ¿Qué más va a mandar Dios? Y sembraréis en vano vuestra semilla. ¿Vas a tratar de cultivar? Pero tus enemigos la van a comer, el fruto de tu trabajo. Yo voy a poner, dice Dios, mi rostro contra ustedes y van a ser heridos delante de vuestros enemigos. Tus enemigos los van a matar. Y los que los aborrecen a ustedes, ahora van a ser sus señores y ustedes les van a tener que rendir cuentas a ellos. Van a tener tanto miedo en esos días que de repente se van a arrancar corriendo y no va a haber nadie que los persiga. Imagínense, qué tanto miedo iba a llegar a tener el pueblo de Dios en su corazón, que si oían un golpe, ¡córrele! Así de atemorizados iban a estar. Así de miedo en su corazón iba a haber. ¿Todo por qué? Porque no quisieron oír los mandamientos de Dios. ¿Ok? Dice, versículo 18. Note. Lo interesante con Dios es que no manda toda la aflicción de una. La aflicción va en aumento. Empieza poco, más. Y si no reflexionamos, si no recapacitamos, si pedimos perdón a Dios, si nos acercamos a Dios, la aflicción es más y más y más. Así como una persona cuando está en los vicios empieza con poco y luego más
y luego más, y luego más, y luego ya perdió su casa, y luego ya perdió su familia, y luego ya es un homeless, y luego ya está en la calle, y luego ya tiene problemas de salud, y luego ya se dañó el hígado y está a punto de morir. Va empeorando constantemente. El pecado nos va llevando en una caída, en un pozo sin fondo. Bueno, el único fondo es el cementerio, ¿verdad? Y la muerte espiritual, que es más grave. Dios quiere que cuando empiecen a pasar estas cosas, reflexionemos y digamos, sí, Señor, he fallado, vuelvo a ti. Perdóname, estoy haciendo mal. Por eso dice en el 18, y si aún con estas cosas, si te pasan estas cosas, que vienen enfermedades, que hay gente que te quiere matar, que hay mucho miedo en tu corazón, y si aún con esto no me quieres escuchar, dice Dios, yo voy a volver y te voy a castigar 7 veces más por tus pecados. Versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es muy orgulloso. No, yo salgo por esta porque yo puedo, porque yo no necesito de Dios. Yo necesito que Dios me ayude. Bueno, ¿quieres seguir siendo soberbio y no te quieres humillar delante de Dios? Yo voy a quebrar la soberbia de tu orgullo, dice Dios. Y haré vuestro cielo como hierro, no va a llover. Y la tierra como bronce, no vas a cultivar nada. Vuestra fuerza se consumirá en vano, vas a trabajar de oquis, porque la tierra no va a dar su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Ya no hay alimento. Escasea el alimento. 21, perdón. Si anduvieres todavía conmigo en oposición, aparte ya estas cosas que siguen pasando, y sigues sin quererme oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y enviaré también contra vosotros bestias fieras que arrebaten a vuestros hijos y destruyan su ganado y lo reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y luego para Dios en su castigo, en permitir que nos pasen ciertas cosas. Dice, y si con estas cosas que estás viviendo no fueres corregidos, sino que todavía eres soberbio y andas en oposición contra mí, dice Dios. Subraya ese pasaje, el 23, Levíticos 26, 23. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que todavía andas contra mí, te opones a mí, versículo 24, yo seguiré procediendo contra vosotros, yo iré y heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora. Y en vindicación del pacto, y si buscares refugio en vuestras ciudades para protegerte de los ejércitos, yo voy a enviar pestes, enfermedades a la ciudad entre vosotros y seréis entregados en manos de vuestros enemigos. Lo leíamos ayer, pasó con Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te dije que hicieras la voluntad de Dios y no quisiste? Te quise cuidar y proteger y no quisiste. Pobre de ti si supieras lo que te va a pasar. Por eso Jesús lloró. ¿Recuerda que lo estudiamos ayer? ¿Qué es lo que pasa? No es que Dios esté, les voy a hacer mal, les voy a hacer mal. ¿Sabe qué es lo que sucede? Dios empieza a retirar cada vez más. Y mientras más se retira Dios de nosotros, más cosas malas vienen a nuestra vida. Se retira Dios un poco más de nosotros, más aflicción viene a nuestra vida. Y Dios espera, ¿a qué horas vas a regresar? ¿A qué horas te vas a acercar a mí para protegerte? Hay algo importante. Dios nos dio un regalo enorme que se llama libre albedrío o libertad de decisión. Dios no nos va a obligar a servirlo, ¿ok? Porque nos dio la libertad de que nosotros decidiéramos si lo servimos o no. Si usted no quiere servir a Dios, excelente. Pero mientras más se aleje de Dios, más sufrimiento va a venir en su vida y eso lo va a notar. Dios quiere que usted tome la decisión por usted mismo y decida regresar a Él. Él no va a forzarlo ni para bien ni para mal. Dios no lo va a forzar a usted a pecar y Dios no lo va a forzar a usted a hacer el bien. Dios quiere que usted decida. ¿Por qué hace Dios esto? Porque Dios no quiere robots. Porque Dios quiere que usted se haga responsable de sus actos, de que usted lo ame, de que usted decida por voluntad propia servirlo. Pero si usted no quiere servirlo, excelente. Lo único que hace Dios, no quieres nada que ver conmigo, entonces yo no quiero tampoco nada que ver contigo. ¿Tú quieres amarme? Pues yo también. Yo aquí estoy esperándote, no hay ningún problema. ¿Por qué hace Dios esto? Porque cuando nos equivocamos, quien toma la decisión somos nosotros. Dios no nos puchó a tomar esa decisión.
Y si nos va mal en nuestra vida es por nuestras malas decisiones, porque Dios nos estuvo advirtiendo. Y Dios nos estuvo dando ciertos dolores o ciertos sufrimientos para que entendiéramos y reflexionáramos, este no es el camino que debo seguir, voy mal, voy contra la corriente, me voy dando de golpes, voy sufriendo, necesito cambiar, es al otro lado. Recuerdo en una ocasión que íbamos con mi suegro a una ciudad por allá, a Puerto Vallarta, antes de que mi esposa iba embarazada de Axel, y mi suegro nos iba guiando en el camino. Nunca había viajado yo, iba manejando yo en mi auto y mi suegro iba en su auto adelante y nosotros le íbamos siguiendo. Y de repente se metió en una autopista en sentido contrario. Previamente antes, esa autopista era un solo sentido, entonces como él siempre había ido por ese camino, pues no se dio cuenta de que era en sentido contrario. Y íbamos nosotros en sentido contrario y los autos que venían en contra de nosotros hacían todo tipo de señas, cambio de luces, sonaban su claxon, movían la mano, nos gritaban insultos y nosotros, pero ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Hasta que nos dimos cuenta que todos los letreros estaban a espaldas de nosotros, ¿verdad? No los mirábamos, nomás los que venían en el otro sentido. Y ya le hice señas a mi suegro, le digo, se me hace que vamos en sentido contrario. Y dice, no, este es en un solo sentido. Y luego ya vimos los letreros y íbamos mal. Bueno, a veces así es nuestra vida, vamos en sentido contrario y todos vienen en nuestra contra, poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra salvación. Y seguimos, viene dolor, viene insulto, viene sufrimiento contra nosotros y seguimos en sentido contrario. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que vamos equivocados? Por eso dice Dios, y si aún no te dieres cuenta, entonces voy a permitir que pase esto. Y si aún así no te das cuenta, entonces voy a permitir que pase eso. Entonces Dios se empieza a alejar. Y lo único que pasa cuando Dios se aleja de nosotros es sufrimiento. Lo vimos aquí. Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 al 63. En Deuteronomio le recuerda nuevamente Dios estas cosas. ¿Qué es lo que pasa al hombre cuando se aleja de Dios? Pues sufrimiento. Y luego el hombre le dice a Dios, Dios, ¿por qué permites? No, yo no lo permití, tú te alejaste de mi protección. Tú no quisiste que yo te protegiera. Así como Jerusalén, quise como la gallina protegerse como protege a sus polluelos bajo sus alas. Protegerte, Jerusalén, yo quise. Pero Jerusalén, ¿qué dijo? Yo no quiero. Yo quiero estar aparte, yo no quiero saber de Dios. Bueno, pues ahí está la consecuencia. Jerusalén fue destruida porque se alejó de la protección de Dios. Dice Deuteronomio, capítulo 28, del 58 al 63. Si no cuidares, si no pones atención de poner por obra todas las palabras de esta ley, ¿ok?, que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, si no respetamos a Dios, es lo que está diciendo. Versículo 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes. Y note la siguiente parte: enfermedades malignas y duraderas. Yo cuando leí este pasaje dije, me hace que algo estamos haciendo mal delante de Dios. Enfermedades malignas y duraderas. Versículo 60. Traeré sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Cosas de las cuales nos van a dar mucho miedo. Dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley. Ahora, no le estoy diciendo que literalmente le va a pasar cada una de estas cosas, porque esta fue advertencia para el pueblo de Dios. En el contexto fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para ellos. Pero dice, como leíamos en 1 Corintios, que podemos aprender de los errores que ellos cometieron. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando se alejó de Dios? ¿Cuando ignoró a Dios? ¿Cuando hizo menos las leyes de Dios? Bueno, estamos viendo qué le sucedió. Podemos aprender de eso. Ahora, yo no sé si por eso Dios está permitiendo que pase esta pandemia, pero creo que son muy buenos ejemplos para entender. Dice, traeré sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán los males. Versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová Dios la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Esto es lo más triste. Dios quiera que no lleguemos a este punto. Al punto en el cual
la maldad es tanta que solamente pocas personas sirven a Dios y solamente pocas personas se salvan. ¿A qué me refiero? Ya pasó en el diluvio. La mayoría de la gente mala, solamente Noé y su familia temían a Dios y guardaban la ley de Dios y obedecían a Dios. El resto del mundo, perdido, hacían como ellos querían. No había esperanza para ellos. Por más que Noé les predicó y les habló, no hicieron caso. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Noé se salvó, unos cuantos, el resto del mundo murió. Siguiente ejemplo, Sodoma y Gomorra. 2 ciudades llenas de pecado. Y recuerda ya Abraham hablando con Dios diciendo, Señor, si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 30 justos, la destruiría. Si Dios le contesta, si hubiera 40 no la destruiría, si hubiera 30 no lo destruiría, si hubiera... Llegan hasta 10, ¿verdad? Pero no había ni 10 personas en esas 2 ciudades que obedecieran la voluntad de Dios. Dios envía a sus ángeles, saca a Lot y a su familia de esta ciudad, las pone a salvo y toda la demás gente en esa ciudad es destruida. Ojalá que no lleguemos al punto de tener el corazón ya tan duro, el corazón ya tan hecho piedra, que nada nos doblega, que nada nos quita ese orgullo que tenemos en nuestro corazón. Porque dice, versículo 62, no podemos pelear contra Dios, vamos a perder. Dice, y quedaréis pocos en número. Van a quedar muy pocos, solamente los que hacen la voluntad de Dios. En lugar de haber sido como estrellas en el cielo en multitud, pero no quisiste obedecer la voz de Jehová tu Dios, por eso hay pocos. Así como Jehová se gozaba en darnos cosas buenas y en multiplicar las cosas para nosotros cuando le obedecíamos, así se gozará en arruinarnos y en destruirnos por nuestro corazón tan duro que ya por más sufrimiento que Dios nos mande para que reaccionemos, por más cosas malas, no queremos reaccionar, somos tan soberbios, bueno, entonces va a venir ruina y destrucción y seréis arrancados de sobre la tierra en la cual entrasteis para tomar posesión de ella. ¿Le pasó esto al pueblo de Dios? Sí. Y le pasó cosas más grotescas que vienen descritas. Si usted lee más en Levíticos, por ejemplo, y en Deuteronomio, vienen cosas que después, también en la misma Biblia se escribe que cada una de esas cosas les pasó cuando el pueblo de Dios ignoró la voluntad de Dios. Cosas sumamente tristes. Pero el corazón de las personas se vuelve tan duro que dice, aunque esté sufriendo, yo puedo, yo no necesito de Dios, yo salgo de esto. Bueno, cuando el hombre rechaza a Dios, Dios se aleja de él y lo único que viene a nuestra vida son puras cosas malas, puro sufrimiento, por no obedecer la voluntad de Dios. Entendamos, la ley de Dios no es porque Dios quiera martirizarnos y sino, lo voy a hacer que sufran con esta ley, les voy a prohibir cosas. No, lo hace por nuestro bien. Lo que pasa es que no lo logramos entender porque estamos con nuestra mente sucia y nuestro corazón duro. Cuando usted lo empieza a practicar, se va a dar cuenta de lo que Dios quería para usted, para su familia, para sus hijos, para su hogar, para su país, para su ciudad. Qué bonito sería vivir en una ciudad en la que usted no se tiene que preocupar porque le roben en la casa, o que lo asalten, o que lo maten en la esquina, o que violen a jovencitas. Si todos cumpliéramos la ley de Dios, qué hermoso sería vivir en una ciudad sin crimen. Pero ¿por qué hay el sufrimiento? ¿Por qué necesitamos cámaras? ¿Por qué necesitamos armas? ¿Por qué necesitamos policía? ¿Por qué necesitamos ejércitos? Por la maldad que hay en el corazón del hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Espero que haya quedado claro, al menos un ejemplo en el Antiguo Testamento, de qué le pasaba al pueblo cuando se alejaba de Dios. Puro sufrimiento viene. Déjeme decirle algo. Muchos a veces pensamos que Dios es puro amor. Pero ¿sabía que el amor de Dios se muestra en la reprensión o en la disciplina? Porque dice la Escritura que usted y yo como padre amamos a nuestros hijos. Yo creo que sí, yo amo a mis hijos. Y creo que usted ama también a sus hijos. Pero ¿qué hacemos cuando nuestro hijo está tomando decisiones que ponen en riesgo su vida? Los corregimos. Y si está chiquito todavía, decía alguien, le arrimamos tierrita, ¿verdad?
Le damos sus nalgaditas para que entienda que eso no es bueno. Y tal vez un niño diga, no, me estás golpeando, eso es abuso. No, es corrección. Te causa dolor un momento, pero a la larga trae frutos muy buenos. Vas a ser una persona que respeta a sus adultos, vas a ser una persona que no roba, vas a ser una persona que es honesta, una persona que no es mentirosa. Porque los educamos correctamente y con disciplina. La disciplina duele. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura que Dios es nuestro Padre y Dios nos disciplina. Vayamos ahí a la Escritura. Vayamos por favor ahí a Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, déjenme hablar aquí mi Biblia. Versículos del 5 al 11. Dice, y ya te has olvidado de la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dios nos disciplina, ¿eh? Nos llama la atención. ¿Cómo nos llama la atención Dios? Por medio de estas cosas que estamos viendo. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. También nos regaña Dios. Dice, porque el Señor, o Dios, a toda aquella persona que ama, la disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo corrige, como nosotros corregimos a nuestros hijos. Versículo 7. Si usted y yo soportamos la disciplina, Dios nos va a tratar como a sus hijos. Y lo hace una pregunta. Porque ¿qué tipo de hijo es aquel a quien el padre no lo disciplina? O sea, a ese padre no le importa a su hijo si no lo disciplina, si no lo corrige. Versículo 8. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. O sea, si queremos ser hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a llamar la atención si estamos haciendo mal. Y a veces no nos va a gustar porque la disciplina duele. La disciplina causa lágrimas. Pero y luego dice, note, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿A usted lo disciplinó su papá y su mamá? A mí sí. Dice, nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios, nuestro Padre, nos va a disciplinar. Hay que obedecerlo. Para vivir, dice el versículo 10. Nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos de su santidad. Nos disciplina cuando nos empezamos a alejar hacia el pecado. Viene una consecuencia, un sufrimiento para que entendamos, por ahí no es el camino, regrésate, estás haciendo mal. ¿Ok? Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina a nadie nos gusta, ¿verdad? Al presente parece ser causa de gozo. Nadie se alegra cuando lo disciplinan. O usted se soltaba risa y risa cuando le daba cintarazos a su papá. Yo no. Y más vale que ni te rías porque te va peor, ¿verdad? Entonces, no causa gozo la disciplina, obviamente, sino da tristeza. Pero note, pero después, en el futuro, da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina trae beneficios a nuestra vida. Entonces hay que no ver a Dios o lo que Dios permite que pase como algo malo. Miremoslos como que Dios nos está disciplinando y nos está diciendo, hey, por ahí no es, van en el camino equivocado. ¿A qué horas van a acercarse a mí? ¿A qué horas se van a acercar para que yo los proteja como esa gallina a sus polluelos? Si se salen, están en riesgo que se los coma el coyote, están en riesgo de morir. Necesitan que yo los proteja. Acérquense, ¿a qué horas? ¿Verdad? A lo mejor aquel pollo lo entendió a la primera cuando vio el primer gato que se lo quiso comer y no logró atraparlo y corrió hacia su mamá y su mamá lo salvó. Bueno, a lo mejor así es con Dios. Estamos yendo en el camino equivocado y viene el primer sufrimiento que Dios permite que pase en la humanidad para que aquella humanidad reaccione y regrese a Dios, a la protección de Dios. Necesitamos reaccionar y Dios nos disciplina y eso va a traer frutos a nuestra vida. Termino con este pasaje, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dice Lucas 15, del 11 al 32, le parafraseo la historia porque está larga de leer, léala en su casa detenidamente. En esta historia, es la historia del hijo pródigo. Dice que aquel padre, el padre de familia, representa a Dios en esta historia o en esta descripción que se hace.
El padre de familia tenía 2 hijos. Un hijo que siempre estaba con él. Y otro hijo que aunque vivía con él y gozaba de todo lo que su padre le daba, del cuidado, trabajo, protección, alimento, sustento, casa, techo, todo. Su padre lo cuidaba porque era su hijo. Este otro hijo le dice, papá, dame mi herencia. Y todos diríamos como padre, pues espérate que me muera, ¿por qué me estás pidiendo la herencia? La herencia se da cuando uno fallece, cuando ya no esté la tendrás. No, este hijo le dijo, la quiero ya. Porque ya no quiero vivir contigo, porque ya me quiero ir de tu casa, no quiero tu protección, no quiero tu cuidado, no quiero nada. Yo me quiero valer por mí mismo. El padre de familia dice que, bueno, le da los bienes que le correspondían. Tenía 2 hijos, supongo que partió los bienes a la mitad es para uno y la mitad para el otro. Aquí están tus bienes, hijo. Dice que aquel muchacho agarró todo su dinero y sus bienes y se fue. Vámonos, ¿verdad? Y se fue no a vivir una vida muy correcta. Se fue a vivir en pecado, en vicios, con amigos, malgastando su dinero, con prostitutas, con comederas, con alcohol, con diversión, malgastó todo. Total, terminó con todo la herencia que su padre le había dado. ¿Sabe qué sucedió? Se parece mucho a lo que estamos hablando. De repente vino una gran hambre en aquella región donde estaba aquel muchacho alejado de su padre. Y aquel muchacho no tenía ya dinero. ¿Y ahora cómo? Ya no tengo amigos, mis amigos ya no tengo dinero y me dan la espalda, ya nadie me ayuda. Los que pensé que eran mis amigos ya no son mis amigos, ya no me quieren hablar, ya no tengo dinero. Tengo hambre, quiero comer, ¿cómo le hago? Una gran hambre, no, había escasez de alimento en aquella región donde vivía aquel muchacho que había malgastado todos sus bienes lejos de su padre, ya no sabía qué hacer. Y de repente recuerda, primero, antes de ir ahí, dice que se puso a trabajar cuidando cerdos. Cuidar cerdos era el peor trabajo para un judío, ¿verdad? Era despreciable el que trabajaba cuidando cerdos, limpiando los cerdos. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Y dice que tanta hambre tenía que deseaba quitarle la comida a los cerdos para él comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Así de esa hambre tenía. Así de ser el hijo de su padre, una persona con dinero, una persona que lo cuidaba, que lo protegía, que le daba lo necesario, donde no le faltaba nada. Ahora está cuidando cerdos entre el lodo, entre el maloliente, entre la suciedad, con hambre. Pero esa suciedad, ese sufrimiento, esa escasez que le pasó a ese muchacho, lo hizo reflexionar. En la casa de mi padre, mucha abundancia hay. Ya sé, iré a mi padre, voy a ir con mi papá y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero de perdido, hazme como uno de tus trabajadores, trátame como un trabajador, al menos ese trabajador que trabaja para ti tiene techo, tiene comida, tiene vestido, tiene tu protección, al menos quiero ser un trabajador. Dice que aquel muchacho, la aflicción, el sufrimiento, la escasez, lo hizo reflexionar. He hecho mal. Voy por el camino equivocado. Necesito regresar a mi padre. ¿Y sabe quién representa en esa historia al padre? Dios. ¿Y sabe quién representa en esa historia el hijo malo? Usted y yo. Que hemos malgastado todo lo que Dios nos ha dado. Lo hemos malutilizado. Nuestro cuerpo lo hemos malutilizado. Le metemos a nuestro cuerpo cosas que no debemos poner en nuestro cuerpo. Drogas, alcohol, vicios. Maltratamos nuestro cuerpo, rayamos nuestro cuerpo. Los bienes que Dios nos da, ni se diga, los malutilizamos, compramos cosas que no debemos con esos bienes, hacemos cosas que no debemos con esos bienes, con nuestra salud no la respetamos, con nuestra juventud tampoco la respetamos, con nuestro hogar no lo respetamos, etcétera, etcétera. Hacemos un caos de nuestra vida. Pero cuando viene la aflicción es tiempo de reflexionar, necesito regresar a mi padre. Allá estaba mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí sufriendo? Dice que aquel muchacho regresó y todavía no llegaba a casa de su padre y su padre lo ve que viene de lejos, que viene caminando su hijo. Dice que aquel padre no esperó a que su hijo llegara, no le dijo, ahora sí vienes, ahora sí quieres que te ayude, ya cuando no tienes. No, su padre no hizo eso. ¿Sabe qué hizo su padre? Salió corriendo de su casa y antes de que su hijo dijera nada, su padre se le echó en el cuello y lo besó a su hijo. Y dijo unas hermosas palabras a su padre. Mi hijo muerto era,
y ha resucitado. Estaba perdido y ya lo encontré. Yo pensé que estaba muerto. ¿Sabía que así es nuestro Padre Celestial cuando volvemos a Él? No espera que usted y yo digamos una palabra. Él ya está con los brazos abiertos esperando para abrazarnos y diciendo, yo pensé que estabas muerto, qué bueno que volviste. Aquel muchacho, siendo muy honesto, le dice, sí, Padre, espérame. Tengo que decirte lo siguiente, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, yo hice mal. Estoy arrepentido, no quiero que me trates como tu hijo, trátame como un trabajador, pero al menos trátame como un trabajador. ¿Sabe qué hizo su padre? No escuchó las palabras de su hijo. Le dijo a sus sirvientes, vistan a mi hijo, pónganle ropas nuevas, pónganle un anillo de oro en su mano, maten el becerro más gordo, hagamos una fiesta porque mi hijo ha vuelto, porque mi hijo sigue vivo. ¿Qué le quiero decir con esta historia? Que si Dios está permitiendo que todo este sufrimiento pase en el mundo, quizás ese es como el sufrimiento que le pasó a este joven. Dios espera que usted reflexione y usted y yo reflexionemos y digamos, hemos pecado contra el cielo y contra Dios. No somos dignos de ser llamados hijos de nuestro Padre. Pero al menos con Dios había seguridad. Al menos con Dios hay protección. Al menos con Dios hay esperanza de vida eterna. Hay que volver a Él. Vamos por el camino equivocado. Este camino solo es sufrimiento. Volvamos a nuestro Padre Celestial. Si algo le queda de esta clase que hemos hablado en esta tarde, es lo siguiente que quiero que se vaya con ella. Más importante que salir del coronavirus y que salir de esta pandemia y que usted vuelva a su trabajo y a su vida normal, es ponernos a cuentas con Dios. Porque si la humanidad y las personas no volvemos a Dios, si no nos volvemos a cuentas con Dios, quizás esto siga empeorando. Quizás, yo no sé, no conozco la mente de Dios. Por eso estoy suponiendo. Pero quizás, aunque la economía vuelva y la enfermedad se vaya, usted siga sufriendo en su familia. Usted siga padeciendo con su hogar, con sus hijos. Siga padeciendo con su trabajo, aunque la economía siga estando estable y bien. Con su salud, quizás. Aunque ya no hay peligro de coronavirus. Más importante que esta vida es estar bien con nuestro Padre Celestial y estar listo para abrazarnos y para recibirnos y para vestirnos con un nuevo vestido, quitarnos estos vestidos andrajosos y sucios llenos de pecado y darnos un vestido limpio, lleno de pureza y de santidad. Pero usted tiene que decidir regresar a Él, obedeciendo el Evangelio y siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? A veces es para que la humanidad reflexione que Dios no necesita un ejército para llamarnos la atención. Basta un simple virus, algo microscópico, para hacer que el mundo y los gobiernos tiemblen ante Él y clamemos a Él. Él espera que regresemos a Él. ¿Por qué no regresa usted? Bien, nos quedamos ahí en el estudio. El día de mañana vemos otra parte de la escritura.